Oremos. La gloria y la honra, Señor, y te suplicamos que en este tiempo tú pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, la luz del Espíritu Santo para entender tu palabra bendita y que podamos, con la fuerza y el poder del Santo Espíritu, como Dios Todopoderoso, que nos pueda cumplirla y poderla desarrollar en medio de nuestra imperfección. Te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes a hacerlo para tu gloria. Una bendición especial a todos los que estamos aquí presentes, a los que no han venido, y también, Padre bendito, que tú sigas motivando a la gente para todas las actividades por este Día de las Madres que celebramos en 2 domingos, que tú lo bendigas. Suplicamos también por la familia del pastor Fausto, que murió por el COVID. Pedimos que bendigas a su familia, también a la congregación donde él estaba de pastor. Sabemos también que él servía a la comunidad en otras áreas. Te pedimos, Padre bendito, que tú saques adelante a toda esa familia que tiene el dolor de la pérdida de un ser amado. Te ponemos este tiempo en tus manos de amor, suplicando siempre para que tú sigas obrando en medio de esta situación tormentosa que está viviendo la humanidad, y que nos saques adelante físicamente, y que las reacciones de las vacunas que se están poniendo puedan ser beneficiosas y no causen mayor problema, y que de alguna manera los contagios sean evitados y las muertes también, y que todo el mundo pueda gozar de eso también. Te pedimos, Padre mío, que este tiempo sea para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nuevamente Dios les bendiga. Hoy vamos a tocar el tema de la iglesia, y pues ustedes saben que la iglesia obviamente es algo que el Señor Jesucristo lo profetizó antes de que estuviera. Prácticamente la palabra iglesia es la palabra eclesía, que se parece mucho, que es una palabra griega que quiere decir un grupo de personas. No se refiere a edificio, ni se refiere tampoco a un lugar específico, sino que es un grupo de personas llamados por Dios, ¿va? Entonces tenemos que tener bien claro eso, que muchas personas creen que la iglesia es un edificio material o una organización religiosa, porque hay quienes dicen la iglesia es esta, y ponen el nombre de la organización, ¿va? Y nosotros sabemos que no es así, porque la palabra iglesia, vuelvo a repetir, quiere decir un grupo de personas llamadas por Dios. Y la iglesia, acuérdense ustedes que empezó 50 días después de que Cristo murió en la cruz, o sea, después de la Pascua, porque el Señor Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua de los judíos. Y cuando empezó la iglesia, ahí ha seguido vigente, porque Dios hizo a un lado el judaísmo, que fue la primera institución religiosa que Dios puso. No quiere decir que Dios la quitó, sino que la hizo a un lado, o sea que no está vigente ahorita, y puso la iglesia en lugar del judaísmo. O sea que el cristianismo es un seguimiento del judaísmo, con las diferencias grandes de muchas cosas, ¿va? Que ya lo hemos ido exponiendo poco a poco, aunque es bastante hablar de la diferencia del judaísmo y el cristianismo, que tal vez un día sería bueno dar ese tema, pero ese tema creo que por lo menos nos tardaríamos unos 2 meses en estarlo dando, porque hay muchas diferencias, ¿va? Nosotros no somos judíos, no somos de la religión judía, pero sí somos cristianos, y entonces prácticamente es suficiente entender qué es la iglesia, que es un grupo llamado por Dios para reunirnos. Y algo interesante también dentro de lo que es la iglesia es que tenemos que ver que es el conjunto de creyentes en Cristo, que han sido redimidos por su fe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada una de estas personas que pertenece a la iglesia, desde que empezó hasta que sea el rapto, porque hasta que sea el rapto termina la iglesia, no importa del país que sean, no importa de la cultura que vengan, no importa del grado económico o intelectual que tengan, no importa de qué raza son,
media vez sea un ser humano, oscuro o claro o lo que sea, si ya aceptó a Cristo, él pertenece a la iglesia. Y por eso se le llama cristiano, porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Ahora, tiene que ser un encuentro con Él, personal, por su fe en Él. Y ya lo hemos dicho muchas veces, que no puede existir una persona cristiana sin haber escuchado o visto la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, la palabra escrita, los 66 libros que están en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que es la palabra infalible, que no tiene error. No que alguien diga ahí Dios me dio palabra, eso ya es otra historia, ¿verdad? Estamos hablando que si una persona escucha o mira la palabra de Dios y a través de eso tiene fe en Cristo y lo acepta, él ya pertenece a la iglesia. Ahora, es interesante también que esos creyentes han sido regenerados en el momento de creer. Ahora, para nosotros, una persona regenerada es una persona que había sido viciosa y de repente dejó de tomar y ya se regeneró. Pero no ese es el concepto de Dios. El concepto de Dios, regenerar quiere decir nacer de nuevo. Es el nuevo nacimiento. O sea que Dios, en el momento que uno acepta a Cristo, Dios implanta la vida de Cristo en uno. O sea, entra adentro de nosotros a habitar en nuestra vida, en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y empieza una nueva para nosotros. Por eso, aquel famoso pasaje que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ya uno empieza a tener una nueva relación, una relación con Dios. No con una religión, sino con Dios. Ahora, interesante también que hay dos dimensiones en la iglesia, la universal y la local. La universal es todos los que han aceptado a Cristo desde que vino el Espíritu Santo, 50 días después de que Cristo murió en la cruz, hasta el rapto. El rapto es cuando el Señor se va a llevar a todos los verdaderos creyentes vivos, porque los que están muertos se le llama la iglesia triunfante. O sea, ellos ya triunfaron por la muerte. Nosotros somos la iglesia militante, todavía los que estamos. Estamos hablando de la verdadera iglesia, no de prosélitos. Un prosélito nada más es una persona que va a una iglesia y que dice que es cristiano, pero no se sabe si es o no lo es. Ahora, el que debe saber que es cristiano es uno mismo, porque si uno aceptó a Cristo de corazón, uno es verdadero hijo de Dios. Y por supuesto Dios. Ahora, las dos dimensiones entonces es la universal y la local. La local es, ahí está la palabra, la localidad donde uno se reúne. Por ejemplo, esta iglesia Emanuel, donde nosotros estamos aquí en Hall, Georgia, es una iglesia local. Y cada iglesia local tiene un pastor. Por ejemplo, yo, un servidor del pastor Edwin Sierra, soy pastor ahorita de ustedes. El día que el Señor me lleve, Dios pone otro pastor, ¿no? Y así, todas las iglesias tienen un pastor local. El pastor local no tiene que meterse con las demás iglesias, ¿va? Sino que su relación directa es con la iglesia local. Y no necesariamente para ser el jefe o el dueño, porque esa es otra mala mentalidad que tienen, que el pastor es el mandamás. Ahí no, el pastor es un servidor, no un mandamás, servidor de Dios y de los hermanos, ¿va? Obviamente tiene que haber un respeto y un orden y una estructura y todo, pero aquí el único dueño y mandamás es el Señor Jesucristo, ¿ven? Entonces, lo que no es la iglesia ya dijimos que no es una confesión de fe, cualquiera sea la fe en lo que ellos creen, y tampoco es un edificio material, porque la mayoría de la gente dice, vamos a la iglesia pensando en el edificio. Ahora, esa palabra ya se metió y ya es difícil quitarla. Cuando uno dice vamos a la iglesia, uno ya piensa luego en el edificio. Y no quiere decir uno que está pecando por decir eso, pero sí tenemos que entender que ese es el lugar donde formalmente adoramos a Dios.
Y podría ser un lugar como el que tenemos ahorita nosotros, que ya es un edificio ya establecido, ya formalmente usado para adorar a Dios, como podría ser en un ranchito o podría ser en una casa. Lo importante es que uno adore a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, en base a eso, ya pues prácticamente entramos al pasaje que nosotros decidimos hablar en esta ocasión, que es Mateo 16, versículo 13 en adelante. Y aquí está la forma correcta de estar con Dios. Porque anteriormente, si ustedes leen todo el capítulo, del versículo 1 al 12, es la forma incorrecta. Por ejemplo, los saduceos y los fariseos, que eran religiones de los tiempos de Cristo, los saduceos copiaban la Biblia. Ellos la copiaban de los manuscritos originales y las pasaban a otro libro, o papiro, o lo que se usara en ese tiempo, ¿va? Pero ellos no entendían. Es increíble, ellos copiaban, pero no entendían lo que decía ahí, porque no tenían a Dios. Y los fariseos sabían mucho de la Biblia, por decir, conocían de pasta a pasta la Biblia, pero tampoco entendían. Porque esos dos grupos fueron los que entregaron a Cristo más que cualquiera para morir a ellos les estaba haciendo estorbo, a ellos les estaba prácticamente sirviendo de problema, ya que les estaba quitando el negocio, como decimos nosotros, ya que ellos usaban la religión como medio económico. ¿Cómo lo hacen ahora? Como eso se hacía antes, hace más de 2000 años, ahora con mayor razón. Ahora, no todo es malo, porque todavía, gracias a Dios, existe lo que se llama un remanente fiel, un grupo pequeño de verdaderos creyentes que sí adoran a Dios, y no nos consideramos que somos los únicos. Pueden haber en cualquier país del mundo, en cualquier idioma, gente que de verdad se reúne para adorar a Dios, ¿va? Y podremos hasta tener algunas diferencias en conocimientos de la palabra y todo. Obviamente el que conoce bien la palabra pues se basa en los originales de la Biblia, pero eso no quiere decir que no les llamemos hermanos en Cristo, porque si ellos han aceptado a Cristo son verdaderos cristianos también. Así es que en ese concepto, como les decía, del versículo 1 al 12 nos habla de la forma incorrecta de ver a Dios, que, como decía uno de los dichos del pasado, hay quien con una luz se pierde. Porque ustedes saben que hay lugares, en mi país yo me acostumbré cuando crecí que había lugares donde no había luz eléctrica, y ahí a veces uno tenía que andar con una linterna, y todavía hay lugares en los países de nosotros, pueblitos, aldeas o cantones, que uno entra al lugar y tiene que andar con una en la noche especialmente. Pero a veces uno puede andar con la linterna, pero anda perdido. No garantiza que el tener la luz en la mano ande en el lugar correcto. Entonces a eso me refiero. La palabra de Dios nos dice, ya del versículo 13 al 20, que es lo que vamos a ver, cuál es la forma correcta de entender a Dios para ser un verdadero cristiano. Dice la palabra de Dios aquí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces aquí el Señor Jesucristo usa uno de los nombres de Él, que es el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir Hijo del Hombre? El líder de toda la humanidad. Eso quiere decir el Hijo del Hombre. Ahora, Él le dice a sus discípulos, porque Él lo que quería era poner el termómetro de cómo entendían los discípulos. No los quería poner en problemas, no les estaba haciendo esa pregunta para que ellos dijeran algo malo, como hacían los fariseos y los escribas y los saduceos, que le hacían preguntas a Jesús para verle un error. No, el Señor aquí está, lo que quiere es que si no saben, enseñarles. Entonces ellos, los discípulos, dijeron: unos dicen que sos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, cada quien tenía un concepto diferente de Cristo, y no necesariamente con mala intención, pero estaba equivocado.
porque él no era ni Juan, ni Elías, ni Jeremías, ni alguno de los profetas. Y entonces el versículo 15 dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso ya fue más directo, porque el Señor no estaba tanto preguntando qué pensaban los demás, sino que lo que quería era qué era lo que los verdaderos seguidores de él pensaban de él. Y entonces los discípulos aquí, obviamente Pedro, como siempre, él saca la delantera por lo impulsivo que era, aunque él era el líder de los discípulos, aunque no era lo que dice alguna religión por ahí, que él era el vicario de Cristo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro aquí le da dos nombres a él, el Cristo, que el Cristo quiere decir el ungido, quiere decir el Mesías, que eso significa que él es hombre. Pero de ahí le dice el Hijo del Dios, el Hijo, porque es el Hijo unigénito, único en su clase, que a la vez es Hijo y a la vez es Dios. O sea que Jesucristo es coesencial con el Padre y con el Espíritu Santo, que ya lo hemos dicho, es solo una esencia, pero son tres personas y han sido eternos siempre. Nadie creó a nadie, nadie tuvo principio ni fin. Hace 2000 años vino el Cristo, o sea, Jesucristo. O sea que Dios se encarnó en forma humana y entonces ahora sí, la segunda persona de la Santa Trinidad sí tiene cuerpo, pero sigue siendo Dios. Él no perdió ninguna de sus atribuciones o de sus características. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice que Pedro sí entendía, a pesar que acuérdense que Pedro no era una persona muy letrada, sí sabía, porque él sí sabía leer y escribir, él no era un analfabeto, pero él su oficio era pescador, juntamente con su hermano, y también Juan y el hermano de Juan eran pescadores. O sea, no era gente ignorante, pero tampoco era gente demasiado intelectual, pero a pesar de eso él sí sabía quién era Jesucristo. Entonces, ¿qué le contesta al Señor Jesucristo? Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Porque esto ya se aplica directamente a nosotros. Si usted aceptó a Cristo es porque no crea que usted lo descubrió, sino que Dios le abrió los ojos del entendimiento para entenderlo, y entonces usted le dijo, Señor, yo quiero que entres a mí. Y por eso es que la gran mayoría de la gente no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos siguen las tradiciones, siguen los recuerdos de familiares que han estado en cierta religión, o simple y sencillamente toman su propia decisión. Y no necesariamente solo en el cristianismo, en lo que se llama la cristiandad, que la cristiandad son todas las religiones que hablan de Cristo. Ahí entramos nosotros también, las verdaderas y las no verdaderas, sino que en cualquier otra organización de corte religioso, como el budismo, el hinduismo, la meditación trascendental, todos esos grupos tienen sus líderes también. Pero no hay nadie que lo pueda llevar al cielo a uno. El único es un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, solo por medio de Cristo, y ahí por nadie más. Entonces el Señor Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí la palabra Pedro es la palabra, en el original en griego es la palabra Petras. Petras, que quiere decir eres un piedrín, eres una piedrita. ¿Ah? Por eso es importante el original, porque hay gente que aquí agarra otra doctrina. Tú eres una piedrita, le dice. Y sobre esta roca, ya no sobre Pedro, porque Pedro es una piedrita. Aquí ya está hablando de una peña. Y Cristo es la peña de Oreb. Amén. Entonces, Cristo sí es la roca. Entonces él está diciendo, sobre lo que tú dijiste que yo soy Cristo, sobre esa roca, sobre mí, que soy la roca, edificaré mi iglesia. Está hablando del mismo, no de Pedro. Tú eres una piedrita, pero cuando le dices sobre esa roca está la palabra Petra. No es Petros. Petros es piedrita.
Petra es roca. En el griego, en el original. Entonces la palabra Petra dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ni el infierno puede contra nosotros. Y yo no importa qué es lo que haya vivido, porque uno comete muchos mistakes, como dicen en inglés, uno comete muchos errores, y el que diga que no es mentira. Unos más grandes que otros, unos más escandalosos que otros, pero todos fallamos. Pero no importa qué falla hayamos tenido, pero si ya tenemos a Cristo, estamos seguros de sus manos. Y ni el propio infierno nos puede tragar. Amén. Entonces, si estamos con Él, ahí ya no hay volteón de hoja, ya estamos seguros. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a conformar. Ya siendo verdaderos creyentes, tenemos que, con la ayuda de Él, por supuesto, seguir adelante. En la vida familiar, en la vida social, en la vida laboral, en la iglesia, en todas partes tenemos que tomarlo en cuenta a Él. Aún con todos nuestros altibajos, aún con todas nuestras malas costumbres, aún con todas nuestras malas actitudes, aún con todo nuestro mal temperamento a veces, Él está con nosotros. Él no nos deja ni nos dejará jamás. Entonces la palabra de Dios dice aquí que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades era el lugar donde iban en el Antiguo Testamento los incrédulos y los creyentes. Había un lugar, un Hades para incrédulos y un Hades para creyentes. Era la parte espiritual cuando la persona se moría. Pero cuando el Señor vino, dijo que Él se iba a llevar el Hades de los cristianos. ¿Se acuerdan ese pasaje? Que dice la palabra de Dios claramente, cuando el ladrón que se arrepintió le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, hoy mismo estarás conmigo. ¿Va? O sea, el Señor cambió eso. El Hades de los incrédulos ya no está aquí, ya se lo llevó al tercer cielo. El único que sí se quedó aquí es el Hades de los incrédulos. ¿Qué quiere decir eso? Que es una antesala para ir al infierno. No es el propio infierno, pero es una, como en las cárceles. Ustedes saben que hay cárceles que son de prevención, o sea, que solo ponen a la gente en la cárcel por un tiempo, pero después cuando ya los condenan los mandan a cárceles de segunda o tercera seguridad, o sea, ya cárceles permanentes, para que ahí cumplan su condena. Entonces, el Hades es un lugar donde van los incrédulos y de ahí ya no pueden salir. Por eso la oportunidad es mientras están vivos. Y estamos hablando de incrédulos en Cristo, no incrédulos en cualquier cosa. O sea, que los que no le han dicho a Cristo que entre en su corazón, media vez se mueren, ya no tienen oportunidad. La oportunidad es mientras están vivos. Y entonces aquí dice que a los verdaderos creyentes no nos va a afectar nada ni nadie. Y al final, los últimos dos versículos dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí es donde se confunde mucha gente, porque dice, Pedro es el que tiene las llaves del cielo. No, aquí lo que está diciendo el Señor es que en el tiempo apostólico, porque acuérdense que los apóstoles fueron escritores de la vida de Cristo, fueron testigos de la vida de Cristo. Un apóstol tenía que haber andado con él, ser testigo de su muerte y de su resurrección. Entonces, a ellos les dijo, mientras yo ya no esté con ustedes físicamente, si hay alguien que se porta mal y ustedes lo quieren disciplinar, aún con la misma muerte, ustedes tienen el derecho, yo les doy las llaves para hacerlo. O sea, ustedes tienen el derecho, porque las llaves eso da derecho, una llave es derecho para entrar a una casa,
y derecho para salir, para dejar con llave también. Entonces ustedes tienen el derecho, y por eso se acuerdan ustedes el caso de Ananías y Zafira, cuando esta pareja quiso engañar a la iglesia, Pedro le dijo, muere, y murió en ese momento, y al ratito murió la esposa también, o viceversa. El punto es que esto pasó por un tiempo, y entonces los apóstoles pasaron a ser pilares de la iglesia. Los pilares también sostienen, pero la base es la roca. La base es Cristo. Ahora, los apóstoles, como ellos sí confiaban en la doctrina y ellos mismos escribieron los libros de la Biblia, el Nuevo Testamento, entonces ellos escribieron lo que Dios quiso. Entonces sí, ellos sí tienen validez en ese sentido. Pero ya ahorita ya pasó el tiempo apostólico. Eso fue en el primer siglo. Estamos ahorita ya más de 20 siglos después. Entonces ahorita ya el Señor dejó otra estructura de liderazgo, pero eso no quiere decir que tampoco van a hacer lo mismo. Por ejemplo, yo como pastor no puedo poner en disciplina a una persona y decir te vas a morir por lo que hiciste. No puedo tener ese poder, porque Dios no me lo ha dado. Eso se lo dio a los apóstoles. Ahora claro, como pastor sí puedo decirle al Señor, Señor, mira, este hermanito toma su vida y mira cómo la encarrilas y todo, y pedirle, y no tampoco le voy a pedir a Dios que lo mate, ¿va? Sino que más bien pedirle perdón, ¿va? Perdónale, hermano, perdónale, haz que recapacite, ¿va? Entonces, ahora, la cosa es de que la palabra de Dios aquí dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Él en ese tiempo quería todavía cumplir el tiempo que tenía que estar de su servicio aquí o su ministerio, que fueron 3 años y medio, porque tenía que pasar el proceso de la pasión, muerte y resurrección. Entonces ahorita ni le digan a nadie, porque esto no quiero que nadie lo sepa. Entonces aquí tenemos que entender que estos seguidores de Cristo todavía no eran de la iglesia. Acuérdense aquí que aquí la iglesia todavía no estaba instituida. Aquí fue antes de la iglesia, pero ellos fueron los primeros cristianos que hubieron también. Los verdaderos, pues, porque nosotros sabemos que estaba Judas ahí, que era diabólico, que la misma Biblia dice que era hijo de perdición. Él nunca fue cristiano. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque esa es la gran diferencia. La dimensión de la iglesia, la dimensión universal, que son todos los cristianos que han existido hasta el rapto, y la iglesia local, que somos nosotros los que nos reunimos en un local. Entonces, esa es la dimensión. Y la palabra iglesia, como les dije, es la palabra eclesía, que se parece a la palabra en griego, que quiere decir un grupo de personas llamados por Dios. Por supuesto, llamados para adorarlo, para servirlo. Que Dios nos ayude a entender siempre la palabra de Dios. Seguiremos dando temas diferentes, y por supuesto hay cantidades, cientos de miles de temas en la Biblia que podemos estar usando siempre, y pareciera que estamos diciendo lo mismo, pero el contenido es diferente. Obviamente todo va con el objetivo de glorificar a Dios y de reconocerlo a Él en nuestras vidas. Oremos, y como siempre les digo a todos, el que no ha aceptado a Jesucristo, para ser verdadero cristiano tiene que decirle, perdóname Señor, y yo acepto a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal, porque esto es personal. Esto no lo puede hacer mi amigo por mí, ni mi papá que fue pastor, ni mi abuelita que fue misionera. Eso lo tengo que hacer si yo no lo hago, me voy al infierno. La oportunidad es mientras estamos vivos. Perdóname Señor, acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Él entra y jamás vuelve a salir. Vamos a orar para terminar. Dios les bendiga. Un día precioso, a pesar de que hubo una tormenta hasta con miedo anoche, pero pues ahorita está precioso, ¿va? Esperamos que sigan estos días así, y pues que Dios nos saque adelante. Acuérdense que este programa se va a retransmitir aproximadamente entre 4 y 8 horas. Estamos ahorita ya prácticamente en el final del mes de abril, prácticamente es abril 25 del 2021, y pues ya empezamos la otra semana con el primer domingo del mes de mayo, y después el segundo domingo. Pues lo importante es que nosotros sí estamos en el tiempo, pero el dueño del tiempo está con nosotros.
Eso es lo más importante. Que Dios nos ayude a ser mejores personas. Tratemos de buscar siempre a Dios. No nos dejemos llevar por emocionalismo, disculpen la expresión de emocionalismo, baratos, porque el diablo siempre nos va a poner trabas mentales, emocionales, que no puedes orar, que esto, que el otro, que nosotros oremos, y dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Oremos. Señor bendito, gracias te damos por el amor que nos tienes. Bendícenos, sácanos adelante. Y por favor, Padre bendito, enséñanos a ser mejores personas, a amarte más a ti, a adorarte, a respetarte. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.